¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy me da mucho gusto recibir en el foro a una persona muy brillante, es el académico Roberto Duque de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos va a explicar sobre este asunto que nos ha tenido vueltos locos a los mexicanos platicando sobre ello y que es un gran escándalo, que es el asunto del padrón electoral que pues se fue a la nube aparentemente por descuido de un partido político y están nuestros datos de 80 millones de mexicanos en la nube dispuestos a que los vea cualquier persona. Vamos a hablar sobre este tema tan polémico. Lo invito a que se quede. Roberto, bienvenido a Cámara Libre. Me da mucho gusto recibirte. Lili, un privilegio estar en tu programa. Pues hemos estado con este escándalo del padrón que no es nuevo. En el sexenio pasado ya Hildebrando, el hermano de Margarita Zavala, había obtenido el padrón y se lo había vendido a autoridades de los Estados Unidos. No es nuevo, pero el asunto ahora es que aparece el padrón en Amazon, en la nube, con los datos de 80 y pico millones de mexicanos. Y esto es peligrosísimo para nosotros los habitantes. Es gravísimo, es una violación muy clara al derecho a la protección de datos personales que, como sabes muy bien, Lili, tenemos pues todas las ciudadanas y los ciudadanos en México. Es un derecho humano que está siendo lastimado. Las posibilidades perniciosas, dañinas de una filtración de esta naturaleza son incalculables. O sea, un país en donde el nivel de secuestro está como está, donde los niveles de extorsión están como están, y otra serie de delitos de carácter sexual. Podemos pensar en muchísimas posibilidades y que estén a la mano en Internet la información, el domicilio de, en efecto, más de 80 millones de mexicanas y mexicanos. Es algo de veras que hay que dimensionarlo. O sea, no cualquiera puede grave. Entrar a ver tus datos, Roberto. Ahora ya se bajó, pero estuvo durante un buen tiempo y efectivamente no es algo nuevo. No es nuevo que se impuso recientemente una sanción al mismo partido que está ahora imputado, que es Movimiento Ciudadano, por una cuestión muy semejante a la que está ocurriendo ahora. Y sí, cualquiera puede o podía, hasta hace unos días, entrar a verificar cuáles son los datos estrictamente confidenciales. Lo dice, por supuesto, la legislación electoral mexicana. Lo dice la legislación penal, está prohibido y hay responsabilidad penal para quien transfiera de alguna manera los datos que se contienen en el padrón electoral, porque son datos personales, Lili. Entonces sí, es una cuestión de extraordinaria gravedad y que tiene que ser sancionada con la máxima severidad. De por sí vivimos en la era en la que ya no existe la privacidad y ahora este tipo de cosas nos hacen sumamente vulnerables. También considero que es muy peligroso para los mexicanos. Ahora, el INE, siendo esto algo tan serio, ¿por qué Lorenzo Córdoba, presidente del INE, por qué no salió a hacer una declaración realmente contundente y a decir de inmediato fue fulano partido y a imponer una multa muy severa? Vaya, que se note que hay autoridad y que están realmente preocupados por algo de esta envergadura. Yo haría dos consideraciones ahí, Lili. La primera es que el INE está obligado por ley, y desde luego que es una ley absurda, y no es una ley que en el derecho internacional, es decir, en el derecho electoral comparado, tenga paralelo que yo conozca. Es decir, esto de que la autoridad electoral esté obligada a entregar en medio magnético, es decir, en discos cibernéticos, a los partidos políticos la totalidad del padrón electoral es algo, creo, que no debería estar en la legislación, pero está. Entonces, el INE tiene la obligación legal de darles los datos a los partidos políticos. Esa es una primera consideración. La segunda consideración es que efectivamente la autoridad electoral tiene que ser muy enfática. A mí no me parece que se vea bien en un órgano como el INE que digan, ya sabemos quién fue, ya tenemos los nombres, pero no les podemos decir. Guardarse es que eso información suena como para un sí. juego. Ya sé quién es, ¿eh? Y aquí te tengo guardado y pronto lo voy a decir. Oye, pero si no estamos hablando de algo superficial, es algo sumamente serio como para que el presidente del INE hubiera salido a hacer una declaración
congruente en el nivel de seriedad que estamos hablando y realmente dar un manotazo en la mesa. Sí, como no dijeron de quién se trataba, entonces se adelantó el partido político que ya sabía que se trataba de la copia que el INE le dio de la lista nominal de electores, la que fue filtrada. Y entonces el Partido Movimiento Ciudadano sale con una cosa que a mí me parece surrealista. Pero antes de eso, ¿el INE no podía hacer algo más? El INE no puede, digamos, apartarse de la ley, tiene que darle el padrón electoral y tiene que iniciar, desde luego, un procedimiento. Pero ya una vez... No es tan ya una vez inmediato. con el escándalo, ya una vez con el padrón arriba en las redes. Puede hacer un posicionamiento como la autoridad electoral que es, pero en términos procedimentales, en términos de un mecanismo sancionatorio que desde luego está contemplado en nuestra legislación para castigar por esta gravísima fuga de información al partido político en cuestión, eso lleva más tiempo. O sea, hay una serie de fases procesales que hay que ir agotando. Y ya una vez que eso se agote, yo esperaría que venga una sanción lo más severa posible, reitero. Mira, por una cosa muy parecida a esta, Lili, en febrero pasado apenas, de este 2016, se le impuso a ese mismo partido, Movimiento Ciudadano, una multa de 76 millones de pesos en números redondos. Y además se fincó responsabilidad y se impusieron multas individuales a una serie de miembros de ese partido político. Es que al mismo partido se le ha ido el padrón 2 veces. 2 veces. Esta es la segunda vez. ¿Cómo es posible? Que su juego del padrón, porque ya sabemos que el INE a cada partido le da un juego de la lista nominal de electores, más puntualmente, y tienen huellas. O sea, el INE ahí muy bien, en tiempos relativamente recientes, ha determinado que cada uno de los juegos tenga alguna suerte de código no observable. Para rastrearlo. Para que si se llega a filtrar, saben cuál de los juegos fue el que llegó indebidamente, ilegalmente, a otras manos, el que se transfirió ilegalmente. Entonces, en este caso, pues es detectable, perfectamente detectable, que fue el de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y tendrá que venir una sanción. Yo ahí espero que el INE tenga mucho mayor rigor que el que ha tenido en algunos casos del pasado. En el de los 76 millones de pesos de multa, hay que tomar en cuenta que, si bien suena que tal vez es una multa muy cuantiosa, a ver, Movimiento Ciudadano es un partido que recibe más de 300 millones de pesos de financiamiento público cada año solo para el ámbito federal y para las actividades ordinarias. O sea, les puede, pero realmente no les afecta en un nivel serio. Eso es, porque fíjate, 2016, 2017 y 2018 van a recibir alrededor de 1.500 millones de pesos, ya considerando también los recursos locales. ¿Y la un número pasada más o menos de ese orden. Fue de 76 millones. Entonces, digamos, se consideró en esa resolución del INE, de hace, te digo, 2 meses y medio, que hay que tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas del infractor. Entonces, como es un partido que no tiene tanto financiamiento público como otros, entonces eso hay que considerarlo. Dante Delgado, Roberto, es un hombre muy inteligente, es un hombre brillante. ¿Realmente podemos creer que fue una especie de accidente lo que sucedió? Porque aquí sí cabe lugar a algo más allá de la sospecha, a pensar realmente mal, que algo estaban buscando afectar, algún interés. ¿Qué puede ser, Roberto? Yo concuerdo contigo, Lili, en que es un lobo de mar tremendo de la política, un hombre sin ninguna duda inteligente, coincido en ese punto. Sin embargo, ahora, por las razones que se haya filtrado esta información tan delicada y altamente confidencial, la explicación que sale a dar el dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, es lo que te decía, que me parece inverosímil, me parece surrealista. O sea, él dice, a ver, nosotros consideramos que el lugar más seguro para resguardar la lista nominal de electores de México, de más de 80 millones de ciudadanas y ciudadanos, es la nube de una empresa estadounidense de comercialización. No es posible. Parece broma. No puede ser, parece broma. O sea, ¿cómo es posible que transfieran a un tercero de esas características el padrón electoral? Que porque ahí les van a cuidar muy bien la información. Es, digamos, una idea pues muy tonta, aquí es increíblemente tonta, digamos. Entonces se presta, desde luego, a una suspicacia de que no haya sido un descuido, de que
A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que ese es el lugar indicado para guardar la información del padrón o de la lista nominal. Y entonces, ¿qué propósito tuvo y si hubo alguna comercialización precisamente del padrón? Es decir, algún tipo de compraventa. Eso no lo sabemos, eso se está investigando, pero da lugar a estas suspicacias. Pero Dante luego dice que va a poner una denuncia. ¿Denuncia de qué? ¿Ante qué? Porque se hace la víctima, ¿no? Entonces dice, no, nosotros somos a los que nos robaron la información. Pero nadie se las robó. Porque hubo un hacker. No sabemos si alguien desencriptó o si alguien rompió los códigos que se tenían en esa nube. Amazon dijo que no tenía una codificación adecuada para estar bien resguardado. Amazon dijo que eso estaba prácticamente abierto al público. O sea, no procuraron un sistema de seguridad para que tuviera un candado, digamos. Me parece que es posible que hubiera ese candado y que alguien lo hubiera infringido. Es posible, no lo sabemos. Lo que es un hecho, Lili, es que no hace falta de averiguar cómo se filtró o cómo se abrió esa información, porque es delito electoral en México. Hay una ley electoral penal, ahora relativamente nueva, que establece que esta transmisión del padrón electoral se castiga penalmente con una sanción de 3 a 7 años. ¿El delito es haberlo subido a la nube? Sí, claro. El delito es haberlo transferido. A un tercero, ¿no? Eso de dárselo a Amazon, ya con eso tenemos que hay una conducta ilegal por parte de ese partido político. Y la legislación electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece con toda claridad también las reglas de confidencialidad a las que está sujeta ese padrón electoral y el extremo cuidado que tienen que tener los partidos políticos para que esta información, pues en efecto, no se divulgue, para que esta información se utilice para el propósito que está establecido en la legislación mexicana, que es que los partidos puedan hacer una revisión del padrón, de la lista nominal, y que vean que no hay duplicados, que no hay personas muertas que están ahí como votantes, que no hay algún tipo de irregularidad en el cambio de domicilio. Sí, todo en fin. por las trampas. Ese es el sentido que tiene que la autoridad electoral le tenga que dar, como lo dice la ley, a los partidos su juego, su copia de la lista nominal de electores. Sin embargo, los partidos tradicionalmente han venido usando esa información para fines ilegales, para fines completamente distintos, para hacer proselitismo, para llevarnos a nuestro domicilio folletos, propaganda, sí, tarjetas de descuento, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues ojalá no es nuevo tampoco. Ojalá ahora sí el INE se sostenga o se pronuncie a la altura de la seriedad de este asunto y aplique una sanción, en este caso, que sea no la que se marca, sino que hagan un esfuerzo por hacer algo extraordinario para que esto no se repita. Claro, porque efectivamente, Lili, los partidos políticos tienen una serie de juegos de la lista nominal de electores que se les tiene que dar cada elección a los partidos políticos. Entonces, aunque ahora ya aprobó el INE, y ahí hay que decirlo con acierto, aprobó muy recientemente que ya no va a venir el domicilio de los ciudadanos que integran estas listas. Sin embargo, pues todas las que se les han entregado en el pasado, como esta que se ha filtrado en Amazon, que es de la elección apenas de 2015, pues ahí van a seguir. Entonces sí, tiene en efecto que ser un castigo realmente ejemplar, con consecuencias muy fuertes para el responsable, que es Movimiento Ciudadano, de la filtración, de la fuga de esta información. Ha caído mucho la confiabilidad y la credibilidad en el INE. Roberto Duque, te agradezco mucho que hayas estado aquí para explicarnos este asunto. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Lili. Le agradezco también a usted que nos haya acompañado aquí en Cámara Libre. Soy Lili Telles. Si usted se va a desvelar, le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión. Y si se va a dormir, le deseo que pase muy buena noche. Primero Dios, nos vemos aquí la próxima semana.